¿Ya? Bueno, a estas alturas yo creo que no hace falta explicar que el metaverso es un mundo digital inmersivo. Y como tal no debe ser un mundo sin ley, lo cual plantea un desafío legal extraordinario, como ya hemos escuchado en la sesión precedente. ¿Qué pasa con la identidad digital, con la protección de datos y con la privacidad, con la propiedad intelectual e industrial? ¿Quién gobernará ese mundo? El metaverso, implicaciones legales. Y en este mundo real, aquí están los ponentes que va a moderar Enrique Aznar, profesor de la EA University. Enrique. Pues muchas gracias. Gracias. Ahora sí. A ver, el micrófono de Enrique, ¿bien? Sí, 1, 2, probando. Bien. Bien. Muchas gracias, Olga. Bienvenidos todos. Bienvenidos también los panelistas. Mi nombre es Enrique Aznar. Soy profesor asociado aquí en Instituto de Empresa y el Law School. Soy abogado y me ha tocado el honor de coordinar esta mesa estelar con las primeras espadas en el mundo de la tecnología, del blockchain y del metaverso. Los que habéis estado en la sesión anterior habéis oído ya hablar. Ana ha planteado una cuestión sobre el metaverso. He temido por un momento que hubiese un spoiler, pero ha sido una buena introducción para esta sesión que vamos a tener ahora, ¿no? Os presento a los panelistas. Tenemos a Bartolomé Martín, abogado de Squire, Patton & Boggs, a JJ, Juan Jiménez Ceballos, que es director general de Alastria y responsable de tecnología... De Public Policy. Public Policy de en Santander. De Public Policy digital, la parte digital. Alejandro Touriño es socio director de Écija. Cristina Carrascosa, CEO de ATH21. Y Andy Ramos, abogado de Percepción. Socio de Percepción. Pues bueno, vamos a afrontar una discusión sobre el metaverso desde distintos puntos de vista. Primero, intentaremos definir o llegar a un consenso sobre qué entendemos que es el metaverso y luego pasaremos a la problemática jurídica. Es muy probable que cuando acabemos la sesión discutiendo la problemática jurídica tengamos más preguntas que respuestas, pero de eso se trata, de que tengamos un debate. Y por supuesto habrá una oportunidad de que planteéis todas aquellas preguntas que creáis conveniente. Yo empezaré diciendo que en los años 90 nació Internet, las autopistas de la información, unidireccionales, donde las personas o los consumidores teníamos acceso a información de una forma, como digo, unilateral. Podíamos ver información, podíamos incluso comprar o consumir a través de estas plataformas más o menos estáticas, con páginas web relativamente sencillas. A partir del año 2004 evolucionó la cosa, es decir, pasamos de lo que era el Web 1 o 1.0, según como se le quiera llamar, al Web 2 o 2.0, en la que Internet ya se convierte en algo más interactivo. Los usuarios empezamos a subir contenido, empezamos a usar YouTube, por ejemplo, empezamos a enviar datos, ¿no? O bien porque participamos en redes sociales, en las que aportamos datos, o bien porque los que gestionan las redes sociales recogen datos sin nosotros saberlo. ¿Y qué sucede? Que nos convertimos nosotros ya no en los usuarios, sino nos convertimos en el producto. Nuestros datos son utilizados por grandes plataformas, son vendidos a grandes plataformas y entonces empezamos con publicidad dirigida. Es muy probable que tanto dato, las plataformas sepan exactamente cuáles son nuestros patrones de comportamiento y nos dirijan publicidad. Hasta incluso hay quien dice que si ahora hablamos de irnos de vacaciones a Bali, cuando acabemos esto probablemente recibamos en nuestro correo o en Facebook alguna publicidad sobre Bali. Podemos probar, ¿no?
Entonces, ¿qué sucede? Que lo que era algo de alguna forma descentralizado se convierte en algo muy centralizado, porque son pocas plataformas que tienen muchos datos y son las que de alguna forma están controlando esta web 2.0. Pero esto evoluciona y con la llegada de la tecnología de registros descentralizados, blockchain y otras tecnologías también de registros descentralizados que no son solamente blockchain, entramos en este nuevo paradigma del Web 3.0 o el Web 3. Básicamente aquí los usuarios ya dejan de ser solamente usuarios, sino que también pueden pasar a ser propietarios. Nuevos tipos de organización, organizaciones descentralizadas, Decentralized Autonomous Organizations, etc. Un poco complejo de explicar y quizás no es el tema de hoy, pero eso permite que los usuarios tengan el control y además incluso puedan utilizar esta nueva evolución, esta nueva versión de Internet pues de una forma anónima en la que ya los datos no van a poder ser utilizados de la forma en la que eran utilizados por las grandes plataformas en la web 2.0. Esta web 3.0 o web 3 permite el nacimiento del metaverso. Y aquí es donde vamos a empezar la pregunta con estos panelistas de lujo. ¿Qué es el metaverso? Voy a empezar contigo, JJ. ¿Qué es el metaverso? La verdad que es una definición compleja, ¿no? Y antes, cuando estábamos preparando un poco el panel, lo hablábamos, ¿no? Yo considero que el metaverso es una expresión nueva que contiene ya estas notas de infraestructura que comentabas de Web 3.0. Efectivamente, la Web 3.0 y todas las compañías que vienen a desarrollar esta Web 3.0 habilitan este nuevo entorno, que al final es una experiencia inmersiva en la que un usuario busca no tanto ya consumir contenidos, que eso ya lo podía hacer en la Web 1, no tanto escribir contenidos o construir modelos de negocio, que esto ya se podía hacer en las Web 2.0, en el mundo, el boom del e-commerce en Estados Unidos y luego en Europa y en todas las regiones. Ahora lo que se busca es poder poseer, poder tener el sentido de pertenencia de comprar activos, que pueden ser activos típicamente digitales, y los que creemos en que el metaverso tiene sentido con blockchain, consideramos que la experiencia completa se obtiene cuando tú te logas al metaverso con tu wallet, que tiene tus criptoactivos y te permite también conseguir o obtener o ser propietario de más criptoactivos. Completa un poco el círculo y completa ese usuario al concepto de owner, al concepto de propietario de activos digitales, que sirven para la vida cotidiana, para el entretenimiento, para las aficiones, pero también sirven para construir modelos de negocio nuevos en donde las compañías, los grandes corporates, pero también el mundo pyme, se están desempeñando. Hay un montón de compañías ahora que enfocan el metaverso como un nuevo canal de comunicación con un nuevo tipo de usuario para vender un nuevo tipo de servicios. Yo lo veo como un canal de comportamiento del ser humano, pero también es un canal de marketing en el ámbito de los negocios. Gracias, JJ. Andy, para JJ, el metaverso es un canal. ¿Qué es para ti el metaverso? Bueno, yo, y para animar un poquito el debate, voy a empezar diciendo que desde mi punto de vista el metaverso no existe, ¿no? No existe a día de hoy y no va a existir hasta dentro de muchísimos años. Principalmente por dos motivos. Uno, porque no tenemos capacidad de computación, por lo menos el metaverso como nos lo han vendido, ¿no? Como la película de Ready Player One, Oasis, ¿no? Allí, en el que vamos a entrar en un entorno absolutamente virtual con tecnología inmersiva, que eso es lo que en teoría es el metaverso. Un mundo virtual, pues que entraremos con unas gafas y con trajes que ya se están desarrollando, pero ese mundo virtual todavía no existe. Existen mundos virtuales desde hace 20 años, Second Life, lo hemos vivido todo el mundo, LOL, WoW, Fortnite. Es decir, hay muchísima madurez en relación a los mundos virtuales que ahora se le están llamando metaverso, pero en realidad no es el metaverso.
Y ahí también podemos hablar de diferentes modelos de metaverso. Ahora mismo es lo que se está discutiendo, por lo menos hace poco estuve en la Universidad de Wimeria en un congreso sobre derechos de los videojuegos, se discutía, lo que estábamos discutiendo eran los modelos de metaverso, ¿no? Que hay dos modelos, los de Walled Garden, los que un poco van a ser el desarrollador de un metaverso, va a controlar, al que accederemos de forma inmersiva, y en un entorno virtual controla todo ese espacio. Y ahí dentro, pues parecido a lo que hoy ocurre con las plataformas, con las redes sociales, como Facebook o como cualquier otra, en el que se pueden desarrollar aplicaciones y él va a controlar todo ese espacio de juego. Y después otros modelos que está haciendo principalmente Epic, que son metaversos abiertos, en el que vamos a poder entrar con un avatar de Fortnite y deambular por WoW o ver una película en Netflix con amigos, y para eso hace falta una capacidad de computación que no tenemos a día de hoy, hace falta unos estándares que no tenemos a día de hoy y hace falta que la industria se ponga de acuerdo con unos consorcios que no existen a día de hoy, ¿no? Entonces yo, por lanzar un poco también para animar el debate me gusta lanzar un mensaje prudente de que, pues, con tranquilidad, porque todavía el metaverso no existe y en determinados ámbitos, en el del videojuego, que es donde yo más me manejo, en el sector del videojuego, que tiene mucha experiencia en esto de los entornos virtuales, muchísima, llevan más de 20 años haciéndolo, con millones de personas utilizándolo, hablan de ciclos de 5 a 10 años para que esos metaversos o que entremos con un avatar de Call of Duty y vayamos a una junta directiva de no sé qué y podamos deambular, para eso todavía queda bastante, ¿no? Muy bien, pues está animado el debate. Cristina, para Andy el metaverso no existe. ¿Para ti? A ver, yo no voy a avivar el debate. Yo simplemente creo que a día de hoy lo que existe también es dos cosas. Por un lado, parte de confusión en qué es metaverso, pero que combina con el hecho de que posiblemente haya muchos conceptos del metaverso. El mío particular en este caso, que yo me dedico, o sea, Andy está más relacionado con los videojuegos, lo mío es directamente cripto y blockchain. Para mí el metaverso existe y además es un metaverso sin las aspiraciones de ser un metaverso inmersivo, a nivel de incluso hardware, no. Hablamos, por ejemplo, de metaversos totalmente abiertos, que para mí son distintos de los mundos virtuales que comentaba Juan, que son canales de comunicación, donde lo que se trata simplemente es de desarrollar una base en abierto que permita el acceso, como decía Juan, con tu wallet, y donde para mí el elemento diferenciador que pongo encima de la mesa porque creo que no se ha mencionado es la parte de las economías tokenizadas. Es decir, para mí la innovación del metaverso, al margen de que sean entornos totalmente abiertos, no controlados por quien desarrolla esa base, está en la posibilidad de convertir activos en activos tokenizables y sobre todo programables. O sea, estamos hablando de activos y medios de cambio que son programables y tokenizables, que para mí esa es la verdadera innovación. Ha dado lugar, pues, a profesiones nuevas, actividades nuevas. En mi parte de especialidad, que es la fiscalidad, desde luego ha dado lugar a hechos imponibles que ni siquiera la Dirección General de Tributos ha conseguido entender de momento. Pero ese metaverso, y yo particularmente llevo como unos 9 años dentro del ecosistema cripto, ese en concreto no tiene aspiración de convertirse en una especie de Star Wars, ¿no? Simplemente lo que hace es reunir gente. Es un producto muy de nicho. O sea, tampoco aspira a convertirse en un gran producto que use todo el mundo, ¿no? Es un producto de nicho que desarrollaron hace muchos años un equipo de programadores que usan pocas personas porque es muy de nicho, pero que tiene un elemento técnico que yo creo que es lo que falta hacer más mainstream, que es la parte de programar activos que son totalmente digitales y tokenizables, y que además pueden dar lugar a una serie de modelos de negocio nuevos a nivel de flujos de transacciones. Se está animando el debate. Cristina empieza a hablar ya no de metaversos, sino de metaversos. Ahora volveremos aquí a explorar esto. Alejandro, ¿qué es el metaverso para ti? Y ya te hago la siguiente pregunta, que también le haré luego a Bart. ¿Metaverso o metaversos? Venga, arranco un poco con mi visión, que seguramente vaya en la línea de lo que han dicho ellos.
y apunto algún elemento más que para mí es relevante. Yo lo concibo por lo que uno lee, porque no tenemos una descripción, digamos, técnica cerrada en una norma que nos diga el alcance del metaverso es esto. Para mí, por lo que leo, por lo que veo y por lo que he testado, es una evolución natural de Internet. Tú lo has contado muy bien y por poner ejemplos concretos, yo creo que también estamos en un foro de abogacía generalista, yo creo que también eso nos da mucha diversidad, mucha visión. Yo recuerdo el primer Internet donde para mí el ejemplo prototípico era un periódico. Uno accedía, consumía un contenido y ahí se acababa. Hay un segundo escenario donde el usuario deja de ser un mero consumidor y se convierte en un prosumidor, ese productor y consumidor de contenidos. Las típicas redes sociales. Yo entro en Facebook o entro en TikTok o entro en Instagram no por el contenido que me ofrece la plataforma, sino por el contenido que me ofrecen los usuarios que a mí me atraen de esa plataforma. Y en esa evolución natural, y Andy lo apuntaba ahora, ha dicho que no existe el metaverso, pero ha dicho que había uno hace 20 años, que es un poco los orígenes con Second Life. Porque hay una tecnología que yo creo que juega un rol fundamental, además de toda la parte de blockchain, que imagino que tendremos tiempo de conversar también, que es todo el tema de realidad virtual. Y para mí eso es un poco lo que nos invita a caminar hacia esa nueva versión de Internet. Ya no es una situación donde yo estoy con mi ordenador, ya no estoy con mi tablet o estoy con mi smartphone, sino que yo necesito unas gafas. A fecha de hoy es una tecnología, un hardware muy invasivo, muy poco amable, no es cómodo irse con una mochila para meterse sus gafas, pero si recordáis en los años 80 los directivos en la Quinta Avenida de Nueva York con unos teléfonos móviles terribles que servían para muy poco y tenían poca funcionalidad, eso eran los orígenes de lo que hoy llevamos todos en nuestro bolsillo y que además ofrece muchas más cosas. Pues yo veo el camino de Internet un poco en esa línea, es decir, la posibilidad, y luego espero que podamos bajar a ejemplos concretos, de un montón de oportunidades que la conjunción de diversas tecnologías, blockchain, realidad virtual y similares, a través de unas gafas nos van a permitir, y para mí es lo descriptivo y lo apuntabais también, es el rol tan inmersivo y la característica tan inmersiva que tiene esa Web3 o ese metaverso. La posibilidad de acceder a un mundo virtual donde todo es virtual. Yo hago mis reuniones con mis socios de América Latina utilizando Teams. Antes el único formato era el presencial o teléfono. Nos movemos a un escenario siguiente que es Teams o Zoom o el que sea, y ahora tenemos una nueva posibilidad, y es que todos nos deshumanizamos, creamos nuestro avatar, a fecha de hoy amputado de cintura para abajo utilizando workrooms, pero entramos ahí y estamos todos en el mismo escenario. Y eso, que a fecha de hoy todavía se ve poco desarrollado, porque creo que tanto al hardware como al software le falta mucha evolución, invita a pensar en cosas muy distintas. Y tenemos muchos clientes que, más allá del hype propio en el que estamos moviéndonos, tienen mucho interés porque hay un público distinto que está reclamando una cosa distinta. Los que tenemos hijos en edad de pedir cosas o sobrinos en edad de exigirlas, pues nos vemos ya en muchos escenarios donde, oye, es que yo quiero, es decir, su dinero y su gestión no es de activos físicos, sino que es de activos digitales, y quieren invertir su poco o mucho patrimonio en un skin de Fortnite o en algo similar. Ese concepto de propiedad que existía ya, yo creo que empieza a tangibilizarse y a hacerse cada vez más relevante dentro de ese movimiento, y lo que nos lleva es al surgimiento, y lo enlazo con la segunda pregunta, de una nueva realidad, una o muchas nuevas realidades, que es lo de, oye, el metaverso versus metaversos. Ahí yo creo también discusiones, y por tratar de tirar un poco de histórico, a mí me recuerda a la época en la que surgía el boom de Internet, donde aparecían como setas un montón de páginas web. Lo vimos después en las redes sociales, donde todas las pequeñas y grandes compañías querían tener sus espacios propios y dentro de otras plataformas, y yo creo que estamos en un momento similar, donde están surgiendo muchas plataformas dentro de ese ecosistema de metaverso, pero creo que la lógica nos invitará a acudir, digamos, que a una tecnología que une y que conjugue un montón de distintas plataformas, pero que tendrán una cierta similitud tecnológica en aras de que todos estemos hablando de lo mismo. Gracias. Bart, además de responder a qué es para ti el metaverso, si son metaversos, si es metaverso o metaverso, aparte de ser un canal para comprar o para vender, aparte de ser una plataforma para videojuegos o para intercambios, ¿ves alguna finalidad distinta? ¿Para qué sirve metaverso más allá de seguir consumiendo? ¿Le ves una finalidad social? Sin duda. Yo comparto el criterio de mis compañeros, pero
Yo sí creo que hay varios tipos de metaversos. Yo creo que va a haber un metaverso inmersivo, que es el que todos nos estamos refiriendo, pero creo que también va a haber un metaverso semi-inmersivo. Es decir, un metaverso que nos va a facilitar ir por la calle con unas gafas como las que ahora ya están trabajando, bueno, ya están en el mercado, que han hecho Ray-Ban con Facebook, en la que vas a poder, porque una de las características del metaverso es que es persistente y además que está conectado a la realidad. Entonces, vas a poder ir por la calle con tus gafas y vas a poder estar a la vez paseando por una calle en Madrid y por la calle de Madrid del metaverso en el que estés. Y vas a poder ver, cuando pases al lado de una estatua, quién hizo la estatua y leer acerca de esa estatua. Vas a poder producir un contenido y decir, yo creo que aquí debería haber una estatua de una mujer y no de un hombre, porque en relación con este asunto, quien realmente dio un paso de gigante fue una mujer. Y vas a poder decir, yo pondría aquí una estatua. Es decir, y yo creo que eso tiene una dimensión cultural, una dimensión social muy relevante. Y es así, creo, ese metaverso semi-inmersivo, en el que además hay otra peli, tú te refieres a Ready Player One, pero hay otra que es Free Guy, en la que también se puede ver ese metaverso semi-inmersivo. Yo creo que ese sí tiene mucho recorrido y además mucho recorrido económico también desde el punto de vista del marketing, ¿no? Y lógicamente el inmersivo, ¿no? El que los gadgets, los wearables, todo lo que venimos comentando que están desarrollándose y, como decía Alejandro muy bien, todavía está en una fase embrionaria, pues probablemente con ese desarrollo nos permitirá vivir experiencias completamente diferentes, porque al final esa evolución de la que hablaban es que ya lo que queremos es interactuar entre nosotros en ese entorno totalmente digital. Es decir, ya no solo es crear contenidos, ya es relacionarnos en ese entorno virtual. Y yo creo que es muy interesante lo que viene. Y Cristina, tú has hecho referencia, gracias Bart, has hecho referencia a criptoactivos, blockchain, etcétera, tecnologías descentralizadas, registros distribuidos, pero vemos que hay empresas como Facebook, que ahora se ha convertido en Meta, que está creando el metaverso o su metaverso. ¿Quién controla el metaverso? Es que yo creo que depende. Si hablamos de los metaversos de los que, por ejemplo, ha hablado Alejandro o Bartolomé, pues lógicamente lo controlará la empresa que lo desarrolle. O sea, si Meta desarrolla su propio metaverso, lógicamente controlará ese entorno, ¿no? Si hablamos de metaversos más en la parte de cripto, que son metaversos totalmente abiertos, literalmente son casi imposibles de controlar a nivel de lo que se desarrolla en ellos, porque están hechos adrede para eso. Entonces, ahí podemos tener el debate de dónde están los límites, pero en los metaversos abiertos que están, digamos, programados sobre smart contracts, que dan la posibilidad de hacer esta programación con activos, el control es mucho más difuso, muchísimo más difuso. En un metaverso desarrollado sobre un lenguaje de programación normal y corriente, pues estaríamos hablando de lo mismo que quien ha desarrollado Facebook o quien ha desarrollado Teams o quien ha desarrollado Zoom. Eso es la empresa propietaria. Tú, Andy, y en ese metaverso que ahora no existe, pero que existirá dentro de unos años, ¿entiendes que va a haber metaversos propiedad de organizaciones, corporaciones, o va a haber un solo metaverso en el que interactuaremos todos y que pertenecerá a los propios usuarios en lugar de a corporaciones? No lo sé, o sea, no lo sé, porque no lo sabemos, porque el metaverso se está construyendo y, como digo, queda mucho para que se construya. A mí sí me gustaría, y también en este parece que ansiedad que tengo por animar el debate, o sea, yo sí diferenciaría el metaverso de la Web3. O sea, creo que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y que aquí pues la estamos, y también un poquito, por lo menos para dejar clara mi opinión, creo que son dos cosas diferentes, ¿no? La Web3 es esa web descentralizada, ¿no? Que ahora Jack Dorsey ha ido, venga, pues veo la Web3 y ha desarrollado el concepto de Web5, ¿no? Que es la Web3 descentralizada pero propietaria, ¿no? Con una tecnología suya, y en vez de utilizando protocolos de blockchain, Ethereum o lo que sea. Y otro, el metaverso. Para mí el metaverso es ese entorno virtual inmersivo. La Web3 es tecnología basada en blockchain, cadena de bloques distribuida, que pueden estar juntos o no, y yo creo que no van a estar juntos. No van a estar juntos por lo menos en un primer momento, porque como has comentado, esto es una tecnología muy de nicho, o son productos de nicho,
es hipercomplejo, no es una tecnología que sea novedoso, se desarrolló en 2008, es una tecnología que tiene ya 15 años casi, la blockchain. Es algo que no es madura porque creo que es tan compleja que todavía no ha conseguido tener un nivel de madurez, pero es hipercomplejo. Esto de aquí, el metaverso, de nuevo estamos viendo que no existe por también la necesidad tecnológica, que todavía no hay tecnología para que exista, y ya si juntamos los dos yo creo que es el Big Bang, o sea, ya eso implosiona, ¿no? Pero tenemos ya muchas experiencias y yo tiro para los videojuegos, no solamente porque es un sector que conozco muy bien, los videojuegos ya desde hace muchísimos años tienen estos entornos, desde hace muchísimos años se compra y vende objetos virtuales, o sea, no es, oye, ¿qué pasará a la propiedad? No, es que llevamos ya 20 años, hay literatura jurídica de hace 25 años en la que se discute sobre el concepto de propiedad virtual, ¿no? Y se ha discutido para descartarlo, o sea, que ya es también una discusión desde el punto de vista doctrinal, yo creo que un poco, bueno, manido, o que hay mucha literatura, sobre todo fuera. Y si va a haber blockchain o Web3 o NFTs o lo que sea, si vamos a poder tokenizar activos y eso va a estar dentro del metaverso, va a depender de los que construyan el metaverso si quieren que eso ocurra o no quieren que eso ocurra. Ya Epic, y vuelvo otra vez al tema de Epic porque creo que es quien me está mejor posicionado para que tenga un buen metaverso. Yo tengo unas VR de hace 5 años, o sea que tampoco es ya existe el hardware. Lo que falta yo creo que, y las Oculus, las últimas son maravillosas, yo creo que ya existe mucha tecnología de hardware, falta todavía el software, ¿no? Ya han hecho en estos mundos inmersivos virtuales, ya han hecho muchos experimentos con NFTs y tal, y no ha terminado de funcionar. De hecho, Epic lo ha quitado porque es demasiado complejo, y lo ha dicho. Dice, oye, esto es demasiado complejo, los usuarios no lo entienden, y al final lo que quiere un usuario también es ponerse una gafa, es jugar y simplicidad, no quiere demasiado. Esto es prueba-error. Ahora lo que están haciendo es vender, no a través con una blockchain por detrás, que es complejo, sino están creando marketplaces para que se puedan vender dentro de los... Pero Andy, volviendo a la pregunta que le he hecho a Bart antes, aparte de para jugar o para comprar, ¿sirve para algo el metaverso? Bueno, ¿Va a ayudar a evolucionar la sociedad? No, yo ya digo que tengo desde hace 5 años las VR de Sony, o sea, yo soy un fiel creyente de los entornos virtuales y no solamente los analizo desde el punto de vista jurídico, sino los disfruto desde el punto de vista poco, porque con 3 hijos y trabajando en un despacho, pues imagínate el tiempo que tengo, pero no solamente para jugar, sino también, pues una vez con mi madre le puse una experiencia pues inmersiva de debajo del mar y se murió de miedo cuando cogió un tiburón que le tuve que quitar las gafas. Es decir, va a servir también para pasear, ya hay muchísimas también aplicaciones en la PlayStation Network para ver museos, para escuchar música, va a servir para reuniones, como decía Alejandro. Yo ver aquí, en vez de vuestras caras, ver un avatar con un dibujito, pues, prefiero un zoom. O sea, yo personalmente prefiero un zoom, ¿no? Gracias, pero va a servir Andy, para muchísimas cosas, indudablemente. JJ, con independencia de que exista, de que no exista, de que sea uno, sea varios, ¿por qué estamos hablando ahora del metaverso? ¿Por qué en este momento? Y sigo con esto, ¿le ves alguna finalidad más allá de tal? ¿Puede cambiar el mundo? ¿Puede reducir la brecha digital? ¿Puede ayudar a personas que no tienen acceso al sistema financiero? Sí. ¿Para qué sirve el metaverso? Sí. Hay un caso de uso que no se ha tocado, que es el tema de la docencia o el e-learning, ¿no? Y yo creo que esto es clave cuando hemos tenido que dar algún tipo de capacitación a nuestros equipos en esta pandemia. No nos olvidemos que la pandemia pues, ha venido a acelerar también este proceso de virtualización de los servicios. Pues ahí hay un caso de uso muy claro, ¿no? El tener la capacidad de hacerlo por Zoom o por Teams, pues está ahí, pero es muy frío y es bastante poco, trasladas peor los conceptos y los conocimientos. Y hay determinados gadgets, estas pantallas digitales y pizarras virtuales y con estas manoplas que te pones en donde puedes efectivamente pintar mejor y explicar mejor, pues yo creo que eso también va a estar en desarrollo en la industria del learning. Estamos aquí en esta casa, en el IE, con lo cual probablemente haya un metaverso del IE en donde se puedan dar cursos, ¿no? Yo creo que esto va a estar bien. En los entornos de trabajo, por supuesto, lo que pasa es que habrá que ver también el derecho laboral cómo implica o cómo afecta, ¿no? Le hemos cambiado el contrato a los empleados para hacer work from home, para hacer modelos mixtos. Ahora habrá que también incorporar un nuevo canal en donde vaya a trabajar la gente
tendrán que optar a él y tendrán que estar dispuestos a eventualmente ponerse unas gafas. Y unas gafas 8 horas al día pues es complejo, ¿no? Entonces serán tiempos mixtos. Habrá momento de metaverso, habrá momento de Zoom, habrá momento físico, pero tenemos que adicionar ese canal más. A tu pregunta de por qué estamos hablando de esto ahora, yo creo que, como dicen los anglosajones, el elephant in the room, lo que todos estamos viendo es Meta, se cambia el nombre a Meta, y se lo cambia por una razón, reputacional por un lado, pero también de giro estratégico por otro, porque quiere monetizar, conseguir captar esos 3 billion de usuarios y convertirlos en clientes. Usuario es una cosa, cliente es otra. Y onboardearlos en una plataforma es complejo. ¿Qué necesitas para que los usuarios se conviertan en clientes? Su identidad, ¿no? Entonces, la identidad en el metaverso, yo creo que también incorporamos aquí en este debate un concepto importante que es el tema identitario. ¿Cómo se consigue? Por eso he dicho antes que cuando tú entras en un metaverso, te conectas a Decentraland, si es que estás usando un metaverso descentralizado, tienes una cripto ahí ya que te permite hacer cosas con ella, bien, fenomenal, pero te conectas por MetaMask. Lo normal es que la gente se conecte o se pueda conectar en el futuro por MetaMask, ¿no? MetaMask, que es un wallet de cripto en donde tú tienes tus criptomonedas, típicamente tus ethers. Y ahí ya te da acceso a todo un mundo nuevo de poseer, como he dicho antes, ¿no? Entonces, ¿la herramienta de identidad va a ser MetaMask? Pues hay un debate grande, ¿no? Hay decenas de millones de usuarios de MetaMask ya en el mundo, pero a su vez la Unión Europea tiene un dossier que se llama eIDAS 2 o eIDAS 2, que viene a propugnar una identidad digital en Europa única para los 27 Estados miembros a través de una European Wallet que está ahora precisamente en cocina. Ahora está efectivamente desarrollándose y viendo a ver cómo va a ser ese wallet, cómo va a interactuar con las 27 nacionalidades, con los 27 sistemas de identidad que tenemos en los 27 países de Estados miembros. Y por otro lado, la gente haciendo trabajo en metaverso con MetaMask. ¿Cómo confluyen esos dos mundos? Cuando yo me voy al metaverso, sigo siendo JJ, bueno, JJ parece un nickname, ¿no? Sigo siendo Juan Jiménez. ¿Cómo revierte el metaverso en el realverso? ¿Cómo yo podré, a lo mejor, algún día meterme al metaverso con mi wallet de identidad europeo? En fin, ahí hay un juego de identidad y de interoperabilidad entre los dos mundos, o entre los diversos mundos que están del otro lado, que creo que es una gran oportunidad que está encima de la mesa, a la que van a ir a acudir muchísimos players, competidores, Big Techs, por supuesto, Meta, por supuesto, players cripto, por supuesto, pero toca la identidad del ciudadano de a pie. Y también lo público tiene que estar en la ecuación. Gracias. Y Bart, entrando ya un poco más en temas jurídicos, ya que estamos entre abogados, ¿cómo se protege la privacidad de JJ cuando entra en el metaverso? Has tocado, yo creo, el tema, no es porque sea mi área de actividad principal, pero creo que el tema clave. Precisamente ayer publicaba la Agencia de Protección de Datos en el blog un texto sobre el metaverso que invito a todo el mundo a leer. Yo creo que la privacidad es precisamente aquello que se va a monetizar en los metaversos y a un nivel sin precedentes. No solo porque todos los activos y todo lo que hay en el metaverso es digital y genera información, sino porque además vamos a pasar a un punto en el que en un metaverso inmersivo vamos a llevar unas gafas que no solo van a ser capaces de captar las cuestiones que son evidentes y que queremos manifestar, sino también nuestro perfil proxémico, como lo dice la agencia, que suena muy cool, que es lo que no queremos manifestar. Si yo voy paseando y llevo un Oculus y paso por un escaparate virtual y se me va el ojo a un producto, si yo no protejo que esa información que está captando ese wearable no se pueda tratar, el nivel de perfilado que van a poder hacer sobre las personas que participan va a ser extraordinario, sin precedentes, mucho mayor que el que existe con las redes sociales. Y a partir de lanzar ese mensaje terrorífico, las cuestiones que se plantean son de distinta índole, ¿eh? Desde si con el Reglamento General de Protección de Datos, el famoso GDPR que tenemos bastante. Si el tratamiento de los datos biométricos, que cuando se supone que no es para identificarte ni siquiera está prohibido, va a haber que tocarlo, porque ahora ya no es para identificarte, pero sí para saber
para hacer un perfilado súper exhaustivo. Y luego, sobre todo, una cosa que no mencionaba la agencia, pero que a mí me parece relevante, es la sensación que va a tener el usuario de privacidad. Es decir, fijaos cómo es el asunto. Cuando tú te metas en ese metaverso inmersivo, la sensación que vas a tener es que nadie sabe que eres tú. Que tienes un avatar, que incluso el avatar probablemente ni siquiera se aparezca a ti. Yo leía el otro día que quienes están haciendo los metaversos pensaban que las personas iban a querer que sus avatares se pareciesen físicamente a ellos. Y es todo lo contrario. La gente quiere ser en el metaverso a lo mejor lo que le gustaría ser en la vida real o una visión totalmente distinta. Entonces, esa sensación de privacidad que vamos a tener puede ser muy peligrosa porque precisamente es el lugar en el que vamos a estar más monitorizados de todos los que hay ahora mismo, ¿no? Entonces, creo que los retos son extraordinarios y desde luego, es un tema de los que va a haber que analizar con mucho cuidado, sin duda. Alejandro, y además de lo que estamos diciendo, cuando decimos juntas generales a través de tal, ¿qué tipo de riesgos o retos jurídicos le ves al metaverso? Pues de nuevo yo creo que es una evolución. Desde un punto de vista, sobre todo los que están pensando desde la óptica societaria o mercantil, la organización de una junta de accionistas de una determinada compañía, hemos visto una evolución natural donde inicialmente había una obligación presencial por parte de todos los asistentes, una modificación de la ley de sociedades de capital con el objetivo básico de permitir las juntas telemáticas por una situación de pandemia y donde vemos, porque es también petición de determinados clientes, oye, podemos movilizar a nuestros accionistas y llevárnoslos a una junta general íntegramente en el metaverso, leyendo la normativa que tenemos a fecha de hoy, la respuesta a que nosotros alcanzamos es sí, y es sí siempre y cuando se garanticen todas las obligaciones que se establecen para la vía telemática, que todo el mundo tenga acceso a ese contenido, a esa información, que todo el mundo tenga una identificación suficiente, igual que se exige en el entorno, pues, como decíamos, Zoom, Teams o similar, y que a fin de cuentas no se minusvaloren ninguno de los derechos por parte de los accionistas de la compañía. Cuestión distinta es si eso representa en realidad una utilidad en ventaja a lo anterior, que es un poco lo que creo que estamos discutiendo. Yo creo que a fecha de hoy el estado tan poco evolucionado del metaverso nos invita a pensar que va a haber un montón de casos de uso, pero que creo que ninguno somos capaces de definir cuáles van a ser. Algunos se ven de naturaleza más clara, Andy, por ejemplo, lo explicaba ahora con el tema de la realidad virtual. Yo creo que los que no hayáis tenido esa experiencia merece bastante la pena, aunque solamente sea desde un punto de vista usuario, el ponerte las gafas y experimentar determinadas cosas. Tú hablas de tu madre, vamos, yo tengo un vértigo horrible. La primera vez que me puse las Oculus, me subieron al Empire State en una plataforma y me empezaron a sudar las manos, que fui yo el que me quité las gafas y digo, yo no quiero esto. Es decir, la sensación esa es muy real. Y vemos muchos casos de uso en el ámbito jurídico y otros que no son en el ámbito jurídico que realmente ofrece ventajas, que yo creo que es para lo que sirve la tecnología. Creo que la tecnología no sirve ni debe servir para florituras que no aportan cosas, sino para evolucionar en nuevas oportunidades que se plantea el usuario. Por ejemplo, estamos viendo mucho con clientes que se dedican a temas de grandes infraestructuras. Oye, yo tengo que hacer una reparación de una turbina y además está en unas condiciones meteorológicas complejas. Oye, pues puedes hacer un previo a través de un gemelo digital donde alguien se pone unas gafas y tiene esa experiencia y digamos que la primera vez que va a conducir el coche no es la primera vez, sino que ha tenido mucho previo. O cosas en el ámbito médico, que lo estamos viendo también, un cirujano que es capaz de operar utilizando realidad virtual a 10.000 kilómetros de donde está su paciente. Eso, a mí, a fecha de hoy, me parece que es un mundo de oportunidades, pero también de riesgos y de retos. Porque el otro día, en esa tecnología que decimos no es madura, estábamos haciendo una sesión en el metaverso para un cliente, somos gente valiente, y nos dice, oye, queremos que nos deis una sesión del metaverso. Y dijimos, vale, pues la vamos a hacer en el metaverso, todos con las gafas puestas. A las 2 horas, mis gafas sobrecalentadas y diciéndome que hay que parar. Con lo cual, no tengo gafas, estoy fuera del metaverso. O la exclusión que hablábamos antes, también en temas de operatividad. Es decir, hay muchos retos desde un punto de vista jurídico que yo creo que tenemos que medir y a medida que vayan apareciendo esos casos de uso debemos hacerlo. Pero en el ámbito mercantil y para lo que tú planteas, desde un punto de vista jurídico, mi entendimiento, el entendimiento que hemos llegado en el despacho es precisamente ese y de hecho ya estamos haciendo cosas con clientes en ese sentido.
Gracias, Alejandro. Andy, en este metaverso se está empezando a crear propiedad intelectual de una forma que antes a lo mejor no se creaba, ¿no? ¿Qué nuevos retos plantea desde el punto de vista de propiedad intelectual esta tecnología? Pues son también titulares, ¿no?, que estamos viendo que se va a tener que, pues que si se crea un NFT de un bolso del Meta-Birkin, ¿no?, o si la propiedad intelectual se tiene que adaptar porque va a crear nuevos retos. Yo creo que nuestra ley es muy resiliente, ¿no? Ahora que estamos hablando de resiliencia, no solamente nuestra ley, sino también los convenios internacionales, y siempre me gusta decirlo, que la génesis o la columna vertebral de los derechos de autor a nivel mundial es un convenio del año 1886 que sigue vigente más o menos como estaba en 1886. Es decir, y no funciona. O sea, estamos aquí y mañana si hay alguien que infringe mis derechos de propiedad intelectual, pues voy a poder iniciar acciones contra esa persona. Y no solamente eso, sino que en los últimos 25 años, obviamente ese ordenamiento jurídico no ha estado inmóvil, sino ha habido evoluciones con la directiva de 2001/29, derecho de autor primero, ahora recientemente, además Europa, creo que de forma muy valiente, está tomando la iniciativa en la legislación digital, que encima nos están copiando en otros estados, con el GDPR, que nos están copiando, creo que nos van a copiar también en el reglamento de inteligencia artificial, en el DMA y el DSA, pero en derechos de autor también ya ha habido modificaciones, y no solamente modificaciones, sino que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los últimos 20 años, aquí en Europa y en Estados Unidos, el Tribunal Supremo ha fallado determinadas sentencias que son perfectamente aplicables al metaverso. Un caso de videojuegos en el que en los personajes de LeBron James de un juego de la NBA aparecen los tatuajes. Oye, hay que pedir autorización para en un avatar del metaverso, de un videojuego o de donde sea, para poner el tatuaje en un avatar digital. Bueno, ya hay jurisprudencia sobre eso. En otro caso, también en Estados Unidos, de un coche, del Hammer, el famoso Hammer, el Humvee, que aparece en un entorno virtual / videojuego. Oye, hay que pedir autorización para poner esa marca de ese coche en ese entorno virtual. Bueno, ya hay jurisprudencia que nos ha dicho qué es lo que ocurre, ¿no? Yo creo que aparecerán cosas nuevas, pero lo que en general, o los grandes titulares que vemos de que hay que regular el metaverso, en materia de propiedad intelectual, o que hay que hacer una nueva ley, que hay que reformular la ley, yo no estoy de acuerdo. Creo que está perfectamente... Ahora volveremos a este tema de la regulación específica para el metaverso, pero antes le quiero preguntar a Cristina, desde el punto de vista fiscal, ¿qué retos plantea el metaverso? Pues en la parte de fiscalidad estamos un poco como en la parte de propiedad intelectual, como ha dicho Andy. Las leyes fiscales no son tan viejas porque nos las cambian todos los años, pero algunas de ellas sí son antiguas. Y aquí lo que tratamos es una de las cosas que nosotros hacemos en ATH es entender perfectamente lo que hace el cliente a nivel técnico, si no es imposible, porque lo que tienes que hacer es una labor de encajar un producto que funciona de una manera determinada dentro de una figura tributaria que es sota, caballo y rey. Entonces, ahí sí que se están produciendo algunas cuestiones bastante controvertidas, sobre todo en relación a la sujeción o no sujeción, o exención o no exención de IVA, de determinadas relaciones que se están estableciendo pues, a nivel de NFTs, a nivel de royalties, a nivel de si esto es una entrega de bienes, una prestación de un servicio, que además ahora mismo no existe más que un pronunciamiento de la Dirección General de Tributos, bastante complicado de encajar a la realidad, dicho sea de paso. Y nosotros, por ejemplo, en el despacho lo que hacemos es, en este tipo de casos, siempre cogemos la vertiente más conservadora. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de tiradas de NFTs que directamente, si por ejemplo no lo sujetas a IVA y luego Hacienda te dice que sí que tenía que estar sujeto, estás en delito fiscal directamente por las cantidades que se manejan. Entonces, no puedes permitirte no ser conservador en ese aspecto. Yo creo que la parte fiscal posiblemente sea donde más controversia vaya a haber porque,
Creo que todos podemos estar de acuerdo en que cuando tú le preguntas a la Dirección General de Tributos si algo está sujeto a un impuesto, la contestación va a ser siempre que sí. Entonces, a partir de ahí vas a tener que intentar defender tú que no, ¿no? Entonces, estamos en ese punto en el que hay algunos productos y algunos servicios, también en temas de DeFi, que no es de metaverso, pero también son productos, digamos, económicamente valuables, que son complejos de calificar en la estructura fiscal que tenemos en España. DeFi son finanzas descentralizadas y es otro universo de que podríamos discutir durante muchas horas, ¿no? Pero has mencionado los delitos. Hace poco se ha producido una situación en la que varios avatares han acosado a otro avatar en el metaverso. ¿Quién quiere comentar sobre esto? Es decir, ¿se aplica el derecho penal del mundo real? ¿Necesitamos una regulación específica para el metaverso? ¿Se aplicarían las mismas penas? Es decir, si mi avatar mata a otro avatar en el metaverso, ¿se me aplicaría se me aplicaría la norma, la pena del delito de homicidio? No, bueno, yo no soy un experto, desde luego, en derecho penal. La primera cuestión que me surge en este tema es cuál es la ley aplicable. Es decir, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde se ha producido el delito? Primera cuestión. Y como eso, muchas cosas en materia de ley aplicable. ¿Es el lugar donde está ubicado el gestor del espacio? ¿O no? ¿Dónde se sucede? Luego yo creo que hay que separar muy bien lo que protege el Código Penal y lo que no. Es decir, en los delitos que estabas comentando se protege al ser humano que está detrás del avatar, nunca al avatar. Es decir, si la coacción o si la agresión que sufre el titular de ese avatar le genera un daño, efectivamente debe actuar el derecho penal. Pero no podemos confundir, es decir, matar un avatar te puede generar un daño psicológico, pero no significa que te estén matando, ¿no? Entonces, va a haber que separar muy bien qué cuestiones se corresponden con la vida real y tienen un impacto en la vida real, que es lo que protege. Y luego hay cosas netamente virtuales, hay delitos de propiedad intelectual, hay delitos de propiedad industrial que sí que se van a producir, y respecto a los que vamos a ver si las normas que se están aplicando en otros entornos, por ejemplo, en el de los marketplaces, etcétera, también van a aplicar en esos entornos. Es decir, si vamos a darles responsabilidad a quienes gestionan esos entornos, de cuidarse de que no se produzcan ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, esto, como decíamos, es que estamos elucubrando un poco, ¿no? Alejandro. Yo soy bastante escéptico y voy muy en la línea de lo que decía antes. Yo creo que la mayor parte de las normas vienen de una tradición jurídica muy consolidada y que, afianzadas en el sentido común, nos sirven para ir afrontando cada momento tecnológico que vivimos. Has hecho ahí un batiburrillo deliberado como buen moderador de distintos tipos penales, donde a mi juicio hay algunos que tienen todo el sentido del mundo y sin embargo hay otros que quedan excluidos precisamente por lo que está diciendo ahora Bartolomé, decir, oye, es que no entra dentro de los elementos del tipo. Pero vuelvo otra vez a lo de antes, es que ya hemos vivido situaciones en los entornos digitales donde esos daños acontecían. Con la irrupción de las redes sociales en su momento había determinadas acciones que no entraban dentro de un tipo concreto, pero sí podían ser, por ejemplo, un delito de vejaciones. El otro día estaba leyendo en prensa americana, donde se plantean un montón de supuestos, una agresión sexual en el metaverso. Pues desde un punto de vista, y lo digo de la manera más elegante que soy capaz, desde un punto de vista penal, hablar de un delito de una agresión sexual o una violación me parece complejo porque, a mi juicio, no se da, porque si es necesario, como establece el tipo de la jurisprudencia, que haya acceso carnal, lo siento, pero es que no ha habido acceso carnal en el metaverso. Hay otra cosa, y a lo mejor es una vejación. O, por ejemplo, en el ámbito laboral, que pueda haber un acoso, porque a mí me pueden acosar en mi trabajo, me pueden acosar en mi trabajo a través de Zoom y me pueden acosar en mi trabajo estando en un Workrooms de Meta o de donde sea. Entonces yo creo que es una evolución natural, pero me aventuro a pensar que la mayor parte de las situaciones que vayamos a vivir están ya resueltas, porque es que ese debate lo tuvimos hace 10, 15 años, donde con toda la irrupción de nuevos entornos digitales va a ser necesario una nueva regulación. Pasan los años y nos damos cuenta que la mayor parte de las cosas lo que necesitan es, o de las normas, lo que necesitan es una interpretación
adaptada al tiempo en el que vives, pero no unas nuevas normas. Y lo apuntábamos también ahora, es decir, hay una serie de normativas en el ámbito digital, DSA, DNA, otras normas que ya nos están un poco invitando a ver cómo se va a plantear el futuro, porque obviamente es una evolución. Cuando se dicta la Directiva de Comercio Electrónico en Europa, hace ya más de 20 años, es que los principales agentes económicos en ese momento, los que son ahora, no existían en ese momento. Entonces, claro, han cambiado tanto las reglas del juego que exigen adaptar e ir evolucionando con la norma. Igual que el derecho romano marca unos pilares concretos, y eso a través del Código Civil, pues también del siglo XIX, pero que nos da una evolución y que ha requerido ciertos ajustes. Pero el principio, en derecho privado, yo diría que es prácticamente el mismo. Pero, de alguna forma, la respuesta es la respuesta que damos los abogados a menudo. Depende. Bueno, es que lo siguiente ya es facturando. Muy bien. Antes de que abramos un poco la conversación al público, ¿habrá también algún problema para identificar quién es el que está detrás del acto delictivo, ¿no? Porque JJ hablaba de la identidad, la protección de la identidad digital. Si yo me identifico con un wallet, y quién sabe quién está detrás del wallet. Ahora, por ejemplo, no es cuestión de metaverso, pero en el mundo societario se puede constituir una organización autónoma descentralizada, se puede comprar. De hecho, compré una hace 2 semanas por 39 DAI, que equivale a $39, en el que el socio es una wallet. Y entonces nadie me preguntó quién era yo. Obviamente no podré abrir una cuenta corriente, de momento, no podré acreditar que soy socio en esa organización, pero es una forma de proteger la personalidad, mejor dicho, de proteger contra responsabilidad ilimitada de los miembros de la DAP, que de alguna forma podrían ser responsables con todo su patrimonio, ¿no? Pero ¿a quién se le imputaría el hecho delictivo? ¿A la wallet? ¿Cómo se averigua quién está de la wallet? No sé si está siendo ya muy complicada la pregunta, ¿no? Andy, ¿tienes alguna? Te escuchaba regular, perdona por el... Sí, porque... sí, si realmente la identidad no es conocida y es muy difícil. De hecho, es importante mencionar que blockchain no es anónimo, es seudónimo, porque hay formas de averiguar esa identidad del individuo que está detrás de la cadena. De hecho, lo hemos visto hace poco con el estudio que han presentado unos investigadores que han trazado la cadena hasta los 64 primeros custodios de la cadena de bloques. No sé si la he leído, un estudio interesantísimo que desmonta un poco el mito, ¿no?, del anonimato absoluto dentro de la blockchain. Yo creo que un punto muy importante, y de nuevo recalco que siempre se critica mucho a Europa y a la burocracia y al legislador europeo, creo que Europa está haciendo un trabajo espectacular para preparar los próximos 20 años del desarrollo de la Europa digital. EIDAS 2 es un gran ejemplo de ello. Espero que ese wallet que vamos a tener, que no solamente va a permitir utilizar identidades, sino también atributos, y que gracias a esos atributos, pues a lo mejor vamos a estar no en un metaverso, sino en una página web normal y corriente, que tengamos que dar nuestro atributo, solamente un atributo, no la identidad, sino la edad. Y a lo mejor voy a dar solamente mi edad para que me permitan acceder a una página web, pues de juego. O a lo mejor me exigen, pues, decir de dónde soy, de un país, y voy a dar mi atributo de España para poder acceder, ¿no? O sea, yo creo que los primeros 20 años de la sociedad de información, que es normal, pues porque han sido 20 años de cierta inmadurez en la que se ha sobreprotegido el anonimato y la privacidad, yo creo que ya vamos a una etapa un poco más madura, que, oye, igual que vamos por la carretera y se nos puede identificar perfectamente, pues si vamos por la sociedad de la información, las carreteras, la autopista de la información, que también se nos pueda identificar. No que vayamos con el carnet por la boca, pero que sí, si hacemos algo, que haya esa potencial capacidad de identificar. Otra cuestión son DAOs, responsabilidad, identificación o tener la capacidad de identificación. O sea, yo creo que las DAO, sí, un punto interesante es del punto de vista jurídico, la naturaleza jurídica de esa DAO, ¿no? Hemos visto que hace poco Wyoming ha sido el primer estado en Estados Unidos que ha regulado las DAOs y les ha considerado que son
LLC, son compañías de sociedad limitada. Aquí en España no son sociedades limitadas, tendríamos que irnos al Código Civil, que muchas veces parece que tampoco existe, ¿no? A mí me gusta reivindicar los cimientos de nuestro ordenamiento jurídico y podremos discutir si es una sociedad civil, una comunidad de bienes. Eso yo creo que sí es un debate interesante de si la DAO provoca un daño, cómo responden los miembros de esa DAO, que creo que responden, desde luego responderán. Otra cosa es la identificación, ¿no? Pero eso también lo sabemos en Internet, que es un desafío, ¿no? ¿Queréis añadir algo antes de que Olga plantee alguna pregunta al público? ¿Queréis? Yo solo una cosa rápida. En cuanto, sobre todo, a la parte de la identificación y la responsabilidad. Durante muchísimos años, yo diría que los últimos 7 años, hemos vivido con el run de que blockchain era anónimo, de que narcotraficantes, blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido un caso muy específico de un cliente al que lo habían estafado anónimamente desde un wallet. Nos vino con el problema, estábamos hablando de una cantidad de millones de euros y tuvimos suerte porque resulta que la persona que lo había estafado lo conocía, lógicamente, y era una persona de España. ¿Cómo lo conseguimos averiguar? Pues a día de hoy hay empresas muy potentes que tienen softwares que son capaces de rastrear exactamente las operaciones que se hacen normalmente para llevarte esos fondos, los vas disgregando, luego los reúnes otra vez en otro wallet y parece como que nunca llegan a ti. Ahora, tenemos que tener en cuenta que los exchanges son lo que llamamos puntos de fallos de seguridad para tu privacidad, porque en cuanto intentas sacarlo, ¡pam!, se te detecta. Efectivamente, en este caso detectamos que tenía una cuenta abierta en un exchange, lo pudimos identificar y, de hecho, esta persona está detenida, ¿vale? Entonces, este run o esta falsa idea de que blockchain es anónimo y de que se puede delinquir y que nunca te va a pasar nada, no es exactamente así. Otra cosa es que consigas detectar la identidad de la otra persona y esté en otro país completamente distinto y a ti no te compense irte hasta allá a buscarlo. Eso es una cosa distinta. Pero la trazabilidad existe y a nivel de identidad también. Y ya no es tan complicado de conseguir. Yo vuelvo un poco con mi mensaje porque estoy muy alineado con lo que están diciendo y no es muy distinto a la impunidad que se ha producido en los últimos años en Internet en relación con muchas infracciones de derechos que por bien la normativa o bien por la interpretación de esa norma por parte de los jueces y tribunales ha derivado en que situaciones donde se produce un daño es imposible identificar al sujeto. Y lo hemos visto en el ámbito de la propiedad intelectual, lo hemos visto en otras muchas vertientes y facetas. Yo creo que también es una evolución muy propia del momento en el que estamos y creo que el derecho que cumple una función que es aportar seguridad jurídica a los justiciables, de alguna manera tendrá que ir adaptándose poco a poco para tratar permitir la trazabilidad de los usuarios, porque tecnológicamente sí parece que existen vías para poder hacerlo. Y en el ámbito financiero, desde luego, es algo clave, ¿no? Porque estás jugando al final, estás manejando el dinero de las personas o el valor, ¿no?, de las personas y la trazabilidad es fundamental y es una tecnología que te lo permite. Te puedes ir hasta los bloques madre, ¿no?, como comentaba Andy, ¿no? Y es cierto, la teoría de grafo te lleva muy lejos en el ámbito de blockchain y en el ámbito de las transacciones que ocurran en metaverso, siempre que estén dentro de una tecnología distribuida, pues también tendrán este grado de seguridad. Al final los wallets se pueden trazar. Hay herramientas como Elliptic, ¿no? Hay herramientas como Chainalysis, hay herramientas potentes en este aspecto, ¿no?, que me parece que son un poco los garantes que dan los raíles para poder trazar y hacer el trabajo como se hace en el mundo real, en el mundo normal, ¿no? Yo creo que ahí la tecnología está disponible y hay que perderle un poco el miedo. Lo que hablábamos de anónimo versus seudónimo, yo creo que ya en un foro como este, que es un foro más elevado, se tiene que entender esto. Los usuarios son seudónimos. Ya esto de operar o trabajar con criptos pensando en que es un mundo completamente opaco, no es cierto. O sea, que si quieres delinquir, mejor no lo hagas en Claro, en es blockchain, que ¿no? se puede hacer mucho mejor con cash que llevamos en nuestros bolsillos, que no está trazado, no tienen números, ¿no? También podrías llegar al billete, ¿no? Pero no hay nada más peligroso que el dinero en efectivo. No para daros prisa en absoluto, todo lo contrario. Como nos quedan 20 minutos, abrirlo. O sea, me cuesta creer que aquí que los que os están escuchando, ellos o algún avatar no tenga preguntas para... Hay 1000 curiosidades, o sea que aquellos que quieran lanzar alguna pregunta, tenemos micros en la sala. Aquí.
Espera, que te dan un micrófono y así lo vemos todos. Sí, más bien que una pregunta es trasladaros una idea de quizás la falta de formación, no solo de los abogados, sino también del resto de operadores jurídicos, como puede ser la figura del fiscal o del juez de instrucción en cuanto a los temas que estaba exponiendo, por ejemplo, Cristina, del blockchain y demás. He tenido un caso también de un cliente en el que le habían estafado, no de esa forma, sino a través de, supuestamente, él había dejado un teléfono en un lugar donde le iban a reparar el móvil y él estaba operando a través de su casa y en ese momento, supuestamente, la otra persona accedió a ese terminal y es como que suplantó su identidad, por así decirlo. Entonces nos hemos estrellado primero en sede policial, porque él puso la denuncia en la policía. La brigada de delitos económicos vimos que estaba un poco perdida sobre este tema, incluso pues nos manifestó que tenía que venir aquí a Madrid a formarse un poco sobre este tema, porque la verdad que los policías en ese sentido estaban un poco perdidos. También pedimos la colaboración de la Guardia Civil y demás para ver si se podía saber, y eso, lo que vosotros decís, que hay un poco mito, pero muchas veces estamos un poco perdidos también algunos abogados en poder saber quién es el que está detrás de todo eso, y también en el juzgado creemos que falta un poquito de formación en ese sentido y esperemos que poco a poco nos vayamos formando para que estas cosas podamos dar una respuesta a los clientes y no sientan que hay una impunidad por parte de las personas que están detrás de estos delitos. Yo, si te digo la verdad y te lo reconozco, en el caso de este cliente yo tuve que acompañar al compañero del procesal y mientras él exponía toda la situación, su señoría preguntaba, ¿pero esto? Y yo le decía, su señoría, se lo explico yo. O sea, yo tuve que ir con el compañero. Y nosotros, por ejemplo, yo en concreto, yo he dado formación a técnicos de Hacienda, al Ejército, Guardia Civil, o sea, sé que están en ello, pero que aquí creo que Andy lo ha dicho antes, estamos hablando de una cosa que es hipercompleja. O sea, no tienes que explicar cómo funciona la tecnología, tienes que explicar que si el wallet, que si las cripto, que si la tecnología, que si el bloque, que si... Entonces, yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay un gap muy amplio de formación o de información y que en nuestro caso en concreto en ATH tenemos que suplir constantemente sabiendo que, aparte de las horas de trabajo, son horas de explicar. Además, por ejemplo, en la querella tuvimos... O sea, literalmente tuvimos que explicar todo lo que había, pero como si fuese un libro de texto. Y también te reconozco que en este caso la señoría tuvo a bien entenderlo todo, incluso mandó una comisión rogatoria a un exchange extranjero, o sea, que explicándolo muy bien, ella dijo, vale, lo entiendo y lo que me pedís también lo entiendo. Pero es verdad que hay que tener paciencia. También hay un poco de recelo con eso de las comisiones rogatorias, siempre parece que les cuesta un poco, porque claro, cuando se descubre, no, es que esto está en Brasil, el otro está... Sí. Es como muy complejo, o sea, se necesita una investigación muy yo abundando un poco lo que comenta Cristina, estoy 100% de acuerdo. De hecho, yo voy a sala y generalmente cuando los pleitos que yo llevo son relacionados con software y lo más complejo no es la aplicación del derecho, sino ser traductor entre los técnicos y su señoría, que no tiene por qué, y además generalmente, y desgraciadamente ese a lo mejor puede ser un tema penal, pero tenemos unos jueces especializados en lo mercantil, pero en un contrato de desarrollo de software no vamos a lo mercantil, vamos a lo civil, porque no estamos viendo una cuestión relacionada con propiedad intelectual, con competencias societarias, etcétera. Con lo cual los jueces de lo mercantil, cuando se discute un tema de propiedad intelectual, te das cuenta que son más permeables a lo novedoso, lo innovador, lo tecnológico, porque ven temas de patentes y ven cosas un poco más raras, pero lo de lo civil no, y aunque se esfuerzan, pero son menos permeables a recibir información técnica. Y hace 3 años, antes de la pandemia, tuve un juicio de un generador de código, un software que hacía software, y su señoría gripaba cuando le decía, no, es que el software lo que hace es más software. Y ahí la clave es que los abogados entendamos a los técnicos y traduzcamos
Y a mí me gusta, no es muy ortodoxo, pero a mí me gusta llevar dibujitos, llevar gráficos para que se traduzca lo técnico a nuestro lenguaje que es jurídico, ¿no? Pero eso, traductores. Tenemos que hacer eso. Déjame que haga un comentario también relacionado con este punto, porque, por ejemplo, se está hablando de la tokenización de inmuebles, ¿no? Entonces queremos vender inmuebles en el metaverso, pero en nuestro ordenamiento, para ofrecer seguridad jurídica, necesitaríamos inscribir la propiedad del inmueble o la propiedad del token representativo del inmueble en el registro de la propiedad. Pues estoy precisamente intentando inscribir la titularidad de un inmueble en el registro de la propiedad. Tenemos el token diseñado, hemos hablado con registradores, algunos de ellos tienen una tendencia muy interesante. Entonces ya prácticamente estamos ahí. Ha sido muy difícil encontrar un notario que entendiese exactamente qué era lo que tenía que elevar a público. Lo hemos encontrado, pero el notario dice, pero necesito que alguien certifique la integridad de la cadena de bloques. Claro, ¿y quién certifica la integridad de la cadena de bloques? No hay un organismo público certificador de blockchain. Entonces estamos encontrando a lo mejor una solución a través de algún laboratorio relacionado con alguna universidad, pero claro, el problema es un problema que no se entiende realmente qué es la cadena de bloques. Alguien dijo, bueno, pues que lo certifique el minero. El minero es el que cierra el bloque con la transacción, etcétera. Ya, entonces, pero bueno, habrá que certificar que el minero es minero. ¿Y quién certifica eso? Es decir, estamos en un mundo que todavía necesita, que a lo mejor tenemos que concluir que la visión de Andy de que todavía no estamos en este mundo, ¿no? O estamos de una forma incipiente, pero tendremos que esperar años para que esto pase, ¿no? Y de dinero no hablamos, porque es el universo de la especulación, de momento, ¿no? Había más preguntas aquí. Uy, muchas. Vamos rápidos entonces, aquí. Hola. La verdad es que es un mundo muy curioso. A mí me está surgiendo cuando comentabais, los abogados somos que depende, ¿verdad? Somos depende. Cuando decíais que no se podía cometer un asesinato entre avatares, se me ocurre que te puedes morir de un infarto, ¿no? Porque el impacto psicológico puede ser tremendo en la poca experiencia que yo he tenido con el metaverso. Entonces, pero la pregunta es, me preocupa mucho la manipulación. ¿Estáis teniendo en cuenta cuando se desarrollan estos programas, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, porque el cerebro va a variar, es decir, este impacto que va a tener en el cerebro? Y la segunda es curiosidad. Entramos en el metaverso por la visión, ¿no? Por las gafas. ¿Las personas invidentes van a poder entrar en el metaverso? Esas son mis dos preguntas. Bueno, yo puedo intentar responder a la segunda, ¿no? Yo creo que el metaverso va a ser inmersivo no solo visualmente, sino que va a haber otros wearables que van a permitir una experiencia a través de otros sentidos. El auditivo, por ejemplo, una cosa que me sorprendió mucho de las gafas que ha hecho, parece que estoy haciendo publicidad de las gafas que ha hecho Ray-Ban con Facebook, es que tú tienes altavoces que conectan a través de las patillas, a través de tu cráneo, es decir, como los implantes cocleares, es decir, no hay audio, pero lo escuchas. Es decir, yo creo que efectivamente hay una gran parte del metaverso que es visual, pero probablemente haya otra parte que a través de otro tipo de dispositivos permitan tener experiencias sensoriales en ese entorno diferentes, a través de audio, a través de... no lo sé, pero es lo que te puedo decir de la segunda pregunta. Respecto a la cuestión que planteabas, efectivamente, una persona puede fallecer de un infarto y habrá que ver causa-efecto. Habrá que probar la causa y que la causa sea efectivamente ese acto violento, digital, que ha generado esa reacción física en el individuo que llevaba los dispositivos, ¿no? Y en ese caso yo creo que el Código Penal va a estar ahí a nuestra disposición para poder actuar. No creo que eso cambie, pero no sé si mis compañeros... No sé, yo la verdad que en el tema de esta persona que muere por una experiencia demasiado violenta, puede ocurrir a día de hoy jugando un juego, ¿no? Que ya son súper inmersivos, ¿no? Nada diferente a lo que tengamos hoy. Una experiencia a lo mejor un poco más estresante, pero habrá que probar la causa y el efecto. Y no estoy seguro de a favor de qué iría un juez, ¿no? Dado el caso. En la segunda, en la parte de accesibilidad, claramente hay una normativa en la Unión Europea que tiene que cumplir todos
todos los que hagan una provisión de servicios, y adaptarse a un tamaño de letra, adaptarse a una serie de colores, incorporar la parte auditiva, por supuesto, que cada vez está más avanzada. Pero yo, personalmente, en ese dossier, que lo he revisado por mi actividad, no he visto el metaverso. No he visto el metaverso como un canal adicional que haya que meterle accesibilidad. Probablemente llegará y veremos versiones en función del grado de adopción. Probablemente la normativa vendrá después de la realidad y implique esto si el metaverso se hace verdaderamente mainstream, si ahí la gente va a entrar a hacer su vida normal, si va a haber trámites, por ejemplo, administrativos. Ahí había una controversia el otro día de estas sedes virtuales de servicios públicos que empezaban o pensaban en meter también sus servicios en metaverso, ¿no? Que una persona pueda hacer sus trámites administrativos públicos, como pago de impuestos, diferentes cuestiones, dentro de un metaverso público. Pues si eso va a ser así, habrá que hacerlo accesible a la mayor parte, si no todos los ciudadanos, ¿no? Habrá gente que lo tenga muy complicado, probablemente por la naturaleza de este nuevo entorno. Pero hay una normativa de accesibilidad muy potente y que creo súper necesaria, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, el caballero de la... Sí, la lo estoy viendo. Sí. Gracias. Un momentito que le acercan el micrófono. Buenos días a todos. Más que interesarme en la cuestión existencial sobre el metaverso, quisiera pedir a los que han demostrado tener una gran versación sobre el tema, ¿qué bibliografía se ha aportado tratando este asunto? ¿Qué se ha escrito, investigado? Alguien nos dijo ya sobre una agencia que, bueno, la agencia que existe, que nos puede arrojar alguna luz sobre esta temática. Eso es por un lado. Y por otro, decía Rousseau que no todo se puede prever, es verdad. Podemos observar que, por ejemplo, nuestra Constitución de 1978 no habla nada de informática y temas que han irrumpido ulteriormente a su nación. Entonces, le pediría a los ponentes que nos explicaran qué incidencia o qué modificaciones se van a experimentar en la regulación cuando se tenga que ver este asunto del metaverso en las diversas disciplinas o ramas del derecho, o por lo menos en las más importantes. Bueno, todas son importantes, verdaderamente. Por favor, quisiera eso que se nos explicara. Gracias. Gracias. Bueno, hay un escritor que se llama Matthew Ball, que ha escrito sobre los 7 atributos del metaverso, que son los que facilitan un poco la comprensión de lo que es. Escribió, la verdad es que creo que en un blog. Sí. No hay, y luego ha habido estudios, yo he leído algo, todo está en inglés, eso sí, pero he leído algo de algunas universidades en Estados Unidos, profesores en Estados Unidos. Pero la verdad es que jurídicamente, desde el punto de vista jurídico, creo que todavía tenemos un enorme camino por recorrer y en el que todos tenemos una gran oportunidad, ¿no?, para aportar nuestro granito de arena. En cuanto a la otra cuestión, claro, abordar en este foro todas las disciplinas que se ven afectadas por el metaverso, pues sería osado y probablemente no tendríamos tiempo, ¿no? Yo creo que hay varias dimensiones, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la propiedad intelectual, como antes comentaba Andy, desde el punto de vista de la privacidad, la ciberseguridad, que no hemos tocado. Hay otros como son el real estate o el inmobiliario que también se van a ver afectadas. Las propias relaciones de ámbito civil entre los propios individuos en el ámbito privado de su actividad, probablemente se den nuevas circunstancias que tengamos que adaptar, pero es difícil tratar de darle una respuesta, por más que me encantaría hacerlo, a una pregunta tan amplia. No sé si... Yo creo que también se va a ver afectada la regulación financiera, en tanto las entidades financieras puedan incorporar el metaverso como un circuito, un canal más de comercialización de productos y servicios, y sobre todo, si esos productos y esos servicios no son los tradicionales, sino que son nuevos productos y nuevos servicios, y encima un canal nuevo.
Me explico. Hay un concepto que es el MetaFi, las finanzas en metaverso, opuesto al TradFi o finanzas tradicionales. Parece que no tiene mucho sentido abrir un espacio en metaverso, por descentralizado que sea, para un banco. JP Morgan lo ha hecho, por ejemplo, pero es más una cosa de marketing, ¿no? Yo enseño un poco lo que he hecho en blockchain, tengo un NFT colgado en ese espacio, poco más, no comercializo productos y servicios. Si yo ya doy el paso, y ya que mis usuarios o mis clientes se han logado con su wallet, les planteo oportunidades de productos y servicios basados en cripto, que eso todavía no ha ocurrido, pues evidentemente te pegará la normativa nueva de MiCA en Europa, la Markets in Crypto Assets, te pegará. Si haces esa actividad en Estados Unidos, pues hay bills nuevos que se han introducido hace escasas semanas, que también te pegarán, y habrá probablemente debate sobre el tema MiFID, ¿no? Ha entrado por la puerta del metaverso alguien, tú le has ofrecido tus productos de manera proactiva, le has contado perfectamente los riesgos que contienen, le has hecho el test de idoneidad y adecuación para que efectivamente ese producto sea adecuado para esa persona. Pues todavía no ha ocurrido, pero yo intuyo que la regulación financiera también cambiará en lo que tiene que ver con protección del inversor y comercialización de productos y servicios de esta nueva ola de la Web 3.0. Nosotros, por ejemplo, en el despacho tenemos un cliente que es un exchange internacional que está intentando hacer esto exactamente, y como tiene productos que el servicio está regulado, el activo no lo está. Claro. ¿Qué haces en ese caso? Pues directamente estamos trabajando con el regulador, sin más. O sea, dinos qué es, cómo quieres que lo hagamos, y hasta que venga MiCA, efectivamente, lo hacemos como nos dicen ellos. Entonces, navegar en el mundo cripto, o sea, el cripto core, es navegar entre la normativa vigente y a veces te toca irte directamente a la fuente. Correcto. Yo tengo una pregunta sobre el cripto core. Como estamos en una nueva lógica, hay que aprender. Claro, tú cuando haces transacciones sabes que hay un banco central detrás. Transacciones en el metaverso, ¿quién está detrás? ¿Quién respalda ese dinero? Un criptofundamentalista te diría que el que exista un banco central detrás no sirve absolutamente para nada, porque el banco central detrás es el mismo que unilateralmente toma decisiones de imprimir papel o de crear dinero, y lo que está generando, la lógica que tenemos, lo que está generando es inflación. Entonces, el criptofundamentalista te diría, no, está usted mejor protegido teniendo su dinero en criptomonedas, porque está protegido de la unilateralidad, de la discrecionalidad del Banco Central. Sí que es verdad que existen otros problemas, como puede ser la volatilidad del precio de la criptomoneda. Y ese grupo especulador de Azerbaiyán que de repente te rompe el mercado. Sí. Es que tenemos mucho que aprender. Y yo tengo todas las curiosidades. No sé si mis compañeros queréis añadir algo sobre ya estamos en tiempo. Si queréis cerrar la mesa, Enrique. Pues no, para mí ha sido... Sí, hay una última pregunta, podemos... Hay una... Vamos rápido, sí. Y tengo que decirles algo, ¿me dejas? Estaba prevista una pequeña pausa. ¿No? Inmediatamente iremos a la mesa de clausura con los 4 exministros de Justicia. Muchas gracias. Agradecido por la exposición. El tema es muy interesante, de poco conocimiento de muchos. Creo que los abogados, yo vengo de Perú, los abogados no tenemos mucha información sobre el tema. Al menos yo he podido indagar más, por lo que el Facebook ahora cambia con la denominación, el Meta, pero veo por el Internet que también hay otras empresas. Mi pregunta es concreta, y a los abogados, ya que estamos en una jornada del ICANN, pues tiene que ir relacionado con el tema, ¿en qué nos beneficia el metaverso? ¿De qué forma nosotros aprovechamos este espacio? ¿Para qué nos sirve? Vemos que por ahí podrían darse algunas implicancias legales y demás, pero ¿de qué forma lo podríamos aprovechar nosotros los abogados, este universo paralelo, si se quiere, productivamente? ¿Abogados? Yo creo que hay...
Bueno, creo que hay una cuestión muy clara que es que tenemos que acompañar a nuestros clientes para que accedan a ese nuevo mercado, ¿no? Entonces, ese acompañamiento va a ser clave. El conocimiento, por tanto, de cómo impacta esa tecnología, porque al final el metaverso es un conjunto de tecnologías y contenidos, en la actividad que quieren desarrollar nuestros clientes es clave. Yo creo que la viabilidad de los modelos de negocio que se quieran plantear, su escalabilidad, va a depender de que haya un buen asesoramiento. Entonces, la oportunidad que hay ahí para los abogados, a mi modo de ver, es enorme desde el punto de vista de lo que es el asesoramiento. Luego ya, ¿qué podemos hacer como despacho de abogados dentro del metaverso? Ahí ya sí, si tu pregunta va por ahí, gustoso le cedo la palabra a Andy. Ha sido un pasapalabra en toda regla. Pase. No, y pues mira, me viene perfectamente porque el otro día estuve en una sesión que estaba Javier Tebas, que es el presidente de la Liga, que cuando le preguntaban sobre el metaverso, decía, a ver, yo hace 20 años en Second Life mantuve durante 7 años un despacho en Second Life y era un espacio virtual en el que recibía a mis clientes, ¿no? Por eso tampoco eso de que no está todo, hay muchas cosas ya más inventadas. Yo no sé si en el futuro los despachos de abogados vamos a tener que, no ha triunfado Second Life, o por lo menos sigue habiendo muchos millones de usuarios, pero que no es, ese pues lo tuvo que cerrar, pues supongo, porque no iría nadie, ¿no? ¿Cómo vamos a tener que adaptarnos? Yo creo que tendremos que ver cómo se evoluciona y si los clientes nos lo piden. En cualquier caso, la gran oportunidad que nosotros tenemos, yo creo que es tanto lo que hemos estado comentando todo este tiempo, entender técnicamente cómo funciona. Yo creo que los abogados, y siempre lo digo, aunque no sea una frase demasiado ortodoxa, tenemos que ser frikis. Los abogados tenemos que entender la tecnología, y después tenemos que ser abogados de negocio, porque el cliente lo que busca es el negocio y le tenemos que decir cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Enlazo un poco con lo que dices tú ahora, Andy, y me vuelvo otra vez a retrotraerme al pasado. Hace 20 años los despachos de abogados no tenían página web. Incluso los que fueron más aliados del cambio y lanzaron su página web se encontraron con cierto rechazo por parte del sector, porque aquello era hacer publicidad que estaba fuera del circuito tradicional. Todas las tecnologías que aparecen nos representan retos. Uno corre el riesgo de ser el primero e incluso caer en ese friquismo de qué hacemos nosotros en el metaverso, pero puede ser una oportunidad también, pues, de diferenciarse y que el camino se recorra por ahí. Muchas gracias. Por cuestiones del directo no podemos hacer una última ronda. Vamos a despedir aquí este panel. Espero que lo hayáis encontrado tan interesante como lo he encontrado yo, y querría agradecer, pues, a mis coponentes, a mis panelistas o a los panelistas que pues, hayáis participado con esta transparencia. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.